Hola, buenas noches, iglesia amada. Dios les bendiga a todos, absolutamente todos los que han tenido la buena, excelente e inteligentísima decisión de conectarse esta noche y prestarle su atención y ofrendarle a manera de atención una porción de su vida a la palabra, a los consejos, a los mandamientos y a la sabiduría de nuestro Dios Altísimo, que hoy miércoles nos ha hecho ver el sol nuevamente. Quiere decir que nos ha regalado en su infinita gracia y misericordia. Muchas veces no alcanzamos a entenderlo, pero en su infinita gracia y misericordia, aquí estamos, hermanos, todavía vivos. Dios nos ha regalado un poco más de vida y tenemos que decirle esta noche y cada día, gracias, papá. A ti sea siempre toda la gloria y toda la honra, porque mis ojos pueden ver tu creación, porque mis ojos se pueden deleitar hoy en todo el bien y en toda la misericordia que has hecho conmigo, y cada uno de nosotros tiene, estoy seguro, en el cofre de su corazón muchísimas razones y argumentos y experiencias y bendiciones por las cuales seguramente está muy, pero muy agradecido con nuestro Padre Eterno, al cual siempre damos gracias. De ese modo disponemos también el corazón, y el cerebro y la mente nuestra se dispone a buscar siempre, a inquirir dentro de nuestro propio corazón todo aquello bueno que el Señor ha hecho para seguir dando gracias. De ese modo miramos también, porque así funciona el corazón del hombre, miramos también lo demás, pues con mejores ojos, con mayor expectativa, esperanza, optimismo, y vemos lo bueno de la vida, porque somos, a causa de que nuestra boca lo dijo temprano, nuestro corazón decidió darle gracias a Dios, reconociendo todo su bien y toda su misericordia y todos sus hermosos favores que nos hace, pues decidimos vivir como personas agradecidas. El día de hoy, miércoles 2 de junio, estamos aquí en vivos, hermanos, así que bienvenidos a todos. Estamos seguros que la gente se va conectando poco a poco, pero le enviamos desde aquí pues un abrazo fraterno, un saludo muy fraterno, un apretón de manos muy fuerte, un abrazo virtual desde aquí. Estamos en San Miguel, en Lima, Perú, y pues con mucha alegría y gozo de que podamos congregarnos y conectarnos con ustedes. Hoy somos la comunidad cristiana Palabra y Vida, una iglesia cristiana bajo la unción del Espíritu Santo, pues conformada por hombres y mujeres que, como en todas las iglesias del Señor Jesucristo, con corazón sencillo y humilde, seguimos la palabra de Dios, estudiamos y creemos todo lo que está escrito en la Biblia, y creemos en el poder del Espíritu Santo. Y pues somos un puñado de hombres y mujeres que hemos creído y estamos firmes, tratando de, todos los días de la vida que Dios nos regala, de seguir creciendo en el Evangelio, de seguir permitiéndole a nuestro precioso Dios que siga obrando como alfarero en nuestros corazones y en nuestras vidas, para que nos convirtamos en árboles que den mucho, pero mucho fruto, y que todo lo que hagamos sea para gloria de Dios. Que lo que hagamos sea una evidencia, una manifestación del poder, de la misericordia, del amor, de la bondad y de todo lo bueno que Dios ha hecho y de todo lo bueno que Dios es, y que nosotros también hemos aprendido de Él y practicamos y nos esforzamos por practicar, a pesar de nuestros errores, de nuestros hierros, de nuestros tropiezos e imperfección. Amén. No quiero empezar la enseñanza hoy sin enviarle un saludo especial a la pastora Sonia Joya, esposa
de nuestro pastor general, que hoy está de onomástico. Le enviamos a nombre de toda la iglesia un feliz cumpleaños. Sabemos desde ya que está pasándola más que bien, porque pues Dios ha cumplido su promesa y le ha colmado de bendiciones a todos aquellos que han dispuesto su corazón y su vida en sacrificio vivo para servirle a Dios, para honrarle a Dios. Y Dios no es un Dios que miente, Él es Dios fiel y sabe recompensar y sabe premiar el corazón y las ofrendas y la obediencia de todos sus hijos. Y qué importante es, hermanos, valga la ocasión en decirlo, de tener en la iglesia, en cada iglesia, hombres y mujeres, pastores, pastoras, siervos, líderes, que con sus hechos principalmente y sus acciones se convierten en un baluarte, en un arquetipo, en un modelo y un estímulo para que nosotros podamos seguir creyendo, avanzando, resistiendo el día malo y mantenernos firmes y fieles hasta el fin, así como lo hizo Jesús, hasta el fin, fiel, obediente a su Padre. Así que, nada, un fuerte abrazo para la pastora. Y bueno, vamos a empezar, hermanos. Vamos a empezar porque el tiempo nunca se va a detener. Y bienaventurados todos ustedes que se mantienen allí conectados, fieles, que van a compartir esta enseñanza, que están atentos sus corazones, sabiendo que hoy, esta noche, hicieron una decisión inteligentísima delante de Dios y de todos sus ángeles, que es dejar de lado tantas cosas que pudieran distraernos y que en otras oportunidades ciertamente nos apartaron y nos distrajeron, y cosas no solamente externas, sino internas, en el fuero interno, y que en algún momento no nos dejaron hacerlo mejor, que es simplemente aquietar el corazón y pasar un tiempo con el Dios de nuestra salvación, con el Dios omnipotente que creó los cielos y la tierra y que hizo al hombre a su imagen y semejanza y que está en medio de toda congregación que invoca su nombre y su palabra. Amén. Muy bien, entonces vamos a ir a la primera carta de Samuel y hoy vamos a hablar un poquito acerca de el rey David. Estuvimos comentando la semana pasada lo interesante, lo peculiar y que nos llamó mucho la atención en el capítulo 16 de Primera de Samuel, cuando mandan a buscar a una persona que toque, que sepa tocar música, para aliviar al rey Saúl, que había sido tomado por un espíritu malo. Las razones y el contexto lo estuvimos pues mirando y estudiando la semana pasada, y espero que, como cada ocasión en estos días miércoles que nos congregamos, esto haya devenido en un estudio, en una lectura y estudio profundo de la Escritura, para seguir aprendiendo todo lo que el Señor tiene en estos hermosos pasajes, en su hermosa palabra. Amén. Bueno, hablamos puntualmente de la reputación que tenía David a pesar de su corta edad, porque estamos aquí estudiando o mirando un pasaje donde todavía David era un muchachito. Él fue elegido y ungido para ser rey por el Señor en una muy, pero muy temprana edad. ¿De acuerdo? Pero solamente para recordar, en el capítulo 16 de Samuel, en el verso 18, dice la Escritura, y lo leímos la semana pasada: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Entonces, a su cortísima edad, podemos aquí apreciar de que David había ya construido una reputación y un testimonio que era
aparentemente, pues evidente, manifiesto a todo el pueblo. Tanto así que así se hablaba de él en las cámaras del palacio y del rey Saúl. Así que David no era pues tan solo, si es que alguno ha pensado de alguna forma, por falta de inquirir en la escritura, que era un pastorcillo de ovejas nada más, y que pastorear ovejas era pues una profesión o una actividad menor, sencilla, simple, para nada. Creo que nos es necesario seguir inquiriendo y estudiando en la Biblia y en todas aquellas materias que nos ayuden a entender, el contexto, la historia, la vocación de David, cómo era un pastor, a qué se enfrentaba un pastor de ovejas, qué habilidades y destrezas, qué perfil debería tener un pastor para cuidar ovejas. Pero de hecho aquí nos llama la atención el testimonio y la reputación que se había ganado a muy temprana edad el rey David. Amén. Muy bien, entonces ahora quiero yo mirar con ustedes también un aspecto muy interesante de la vida de David previo al enfrentamiento a Goliat, que marcó un antes y un después en su vida, en la vida de David, hijo de Isaí, de Belén, y en la vida del pueblo de Israel. Amén. Entonces, vamos a repasar y quiero que vayan conmigo al capítulo 17, en el verso 15, hablando acerca de David, decía la escritura, o dice la escritura, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Como ustedes recordarán, y lo vimos la semana pasada, pues a causa de que David tocaba muy bien el arpa y era un hombre muy fiel, y que, como compartimos la semana pasada, a causa de esa música, y creo que de que el hecho principalmente de que ya David estaba ungido y que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él, pues cada vez que él estaba en presencia del rey y tocaba, el espíritu malo huía, se iba de la presencia de Saúl. Y Saúl encontraba alivio de ese mal. Y pues este es un tema que podríamos también versar largamente, porque ciertamente donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Pero vamos a enfocarnos en este pasaje. Entonces, Saúl le había pedido al padre de David, a Isaí, que pues David se quede con él en el palacio, porque pues había hallado gracia delante de él, ¿no? Y obviamente porque le traía mucho alivio en cuanto a su estatus o a su problema espiritual que tenía en ese entonces. Entonces, pero este David, muy diligente y muy responsable, y lo digo y lo repito, porque acá dice que él, a pesar de que el mismo rey había dispuesto y le había pedido el permiso al padre de David para que David se quede en el palacio, cosa que, oye, vivir en el palacio era, creo yo, un lujo, un honor, una honra, y cualquiera se hubiera sentido hartamente honrado y feliz de estar ahí, con todas las bendiciones y beneficios y gollerías que eso implica. Sin embargo, él no quería dejar de hacer lo que él pensaba que era importante y que era su responsabilidad, que era cuidar las ovejas de su familia, de su padre. Fácilmente, probablemente la mayoría hubiera simplemente pensado en su fuero interno: bueno, ya estoy aquí, alguien más se encargará, alguno de mis hermanos se encargará, pero no, él hizo lo posible para hacer ambas cosas, para no descuidar las ovejas de su padre y seguir
en la presencia de Saúl. Por eso la Biblia dice que él había ido y vuelto, iba, venía, pero no descuidaba su casa y no descuidaba tampoco el mandato que el rey había dispuesto de que él se quede a vivir en el palacio. Lo cual obviamente denota en que David era sumamente responsable. Y esta es una enorme virtud que escasea muchísimo en este tiempo y en esta generación, y que probablemente, por esta y otras cosas más, él halló gracia delante de Dios, que lo ungió para ser rey sobre Israel. Tremenda honra sobre este muchacho, hijo de Isaí. Así que si tú y yo, si tú, hermano, hermana, amigo, que nos ves, que necesitas de Dios, que quieres crecer y que quieres hallar gracia delante de Dios, que quieres que Dios te ayude a lograr tus metas, tus proyectos, tus sueños, y que tus metas, tus proyectos, tus sueños estén alineados primeramente con la voluntad de Dios. Que todo lo que tú hagas esté alineado y que sea solo para la gloria de Dios. Entonces tú tienes que hallar gracia delante de Dios. Y para hallar gracia delante de Dios, aquí vemos cómo lo hizo el rey David. Tremendo varón, responsable ante todo. Entonces, mucho ojo con esta virtud. En el verso 17, algo muy peculiar en el cual debemos también poner el ojo, dice: y dijo Isaí, el padre de David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Es decir, este Isaí era aparentemente un buen padre. Y pues entendía muy bien lo que era la honra. Algo que vimos en el capítulo 16, cuando Saúl pidió permiso a Isaí para que David se quede con él, y lo envió a David con ofrendas, porque este varón entendía muy bien el poder de la honra, algo que enseñó también a David. Y en su vida David manifestó también esa virtud. Él aprendió a honrar a quien se le debe honrar. Y aquí vemos de que este varón Isaí entendía muy bien el poder de la honra. Amén. En el verso 28, seguimos leyendo, dice la Escritura, cuando ya David estaba con los soldados o el ejército de Israel, y ellos estaban en pie de batalla, en pie de guerra contra los filisteos, y habían pasado ya 40 días en que Goliat había retado y desafiado a un guerrero de Israel, y nadie quería enfrentarse a Goliat. Estaban más bien turbados y con mucho miedo. Y en el verso 28, cuando David está entre ellos y comienza a indagar qué está pasando, por qué este tipo, por qué este individuo, por qué este filisteo se atreve de esta manera a desafiar y a retar al ejército de Dios, algo que él le sorprendió. David se sorprende que este señor, que este individuo se atreva a retar de esa manera al pueblo de Dios, al ejército del Dios viviente, y comienza a indagar por qué está pasando esto. En el 28 dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has venido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Esta, creo yo, es la primera o una de las primeras
ofensivas y ataques directos del enemigo para desanimar a David. Creo que el enemigo y el adversario de nuestras almas se las olía que David venía a causar estrago, que aquí había peligro, porque había un muchachito valiente que se estaba poniendo de pie. E inmediatamente comenzó a operar y puso oposición a través de su hermano, que lo quiso desanimar, lo quiso desalentar para que se regrese a su casa. Y comenzó a decir cualquier cosa, tildándolo de soberbio, de malicioso. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Es decir, ¿qué estás hablando, hermano? ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? Y simplemente no le hizo caso. Gloria a Dios, no le hizo caso. Pero este es un dardo, un ataque directo, porque ciertamente nosotros sabemos que cada vez, que cada ocasión que un hombre o una mujer, un hijo o una hija de Dios quiere acercarse al Señor, quiere dejar el viejo hombre, quiere avanzar, quiere progresar en el Evangelio, quiere crecer, quiere ser transformado, quiere obedecer a Dios, cada vez que esto sucede, siempre va a haber oposición. El adversario y enemigo de nuestras almas hará lo que está en su mano hacer para impedir que nosotros nos acerquemos a Dios, oigamos la palabra de Dios, hagamos la palabra, obedezcamos al Señor. Porque estamos inmersos, como lo hemos dicho tantas veces, en medio de un conflicto, una batalla, una guerra y una escaramuza espiritual ante la cual muchos no quieren ser conscientes, no quieren aceptarlo como tal, quieren pasar de frente a esta información, como hemos compartido en anteriores oportunidades, no quieren profundizar y aceptar que esta es una realidad espiritual. Estamos, como los hijos de Dios, en medio de una batalla espiritual, y todo aquel que no se levante a favor de Dios y en contra del adversario, pues simplemente está engañado, absolutamente engañado, y justamente será necesario acercarnos más a Dios, oír más la palabra de Dios para terminar de entender y comprender que Dios nos está hablando, nos está enseñando, y que nos es necesario, como David, ser valiente para enfrentar la realidad y la verdad que nos ha tocado hoy. La verdad presente es que somos los hijos de Dios y por lo tanto tenemos un enemigo invisible. Hay huestes espirituales, espíritus inmundos que batallan todo el tiempo en contra de los hijos de Dios, que se levantan a obedecer a Dios, a llevar este evangelio y esta verdad, a deshacer la obra del diablo, y estamos inmersos, pues hermanos, en un conflicto espiritual. Así que es necesario ser instruidos, es necesario fortalecernos, es necesario adquirir algunas destrezas y habilidades espirituales que nos permitan prevalecer en medio de este conflicto, que es la vida misma. Amén. Entonces, aquí David, pues simplemente no toma importancia, no le toma importancia a lo que dijo su hermano. Él discierne inmediatamente que no era digno de tomar importancia a lo que había dicho, porque él estaba convencido de que él tenía que intervenir. Él no iba a permitir simplemente pasar de largo lo que estaba aconteciendo en contra de su pueblo, en contra del pueblo de Dios. Amén. En el verso 33, cuando David se presenta delante de Saúl, David en el 32 dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de Goliat. Tu siervo, le dice a Saúl, al rey Saúl, tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo.
De frente le dice Saúl, no, David, no, papá, tú no. Y esto es algo que podría haber también hecho cuestionar su propia fe, convicción, confianza y determinación en el corazón de David. Algo que, gloria a Dios, no sucedió. Pero acá se está presentando David, le está diciendo, tranquilo rey, no desmaye tu corazón ni el de nadie, yo voy, déjame a mí, heme aquí, envíame a mí. Pero a pesar de eso, el rey Saúl le dice, no, David, tú no. Y ese no es algo que muchas veces a ti y a mí ha sido como una bofetada, ha sido como un golpe que nos ha tumbado, que nos ha desalentado, que nos ha desanimado, cuando alguien, a pesar de que nosotros pensábamos que estábamos preparados, capacitados y estábamos entusiasmados por emprender, comenzar, hacer, iniciar e ir por algo, y alguien nos dice, no, no es tu tiempo, no, tú no vas a poder, lo siento, en otra ocasión será, para más adelante, todavía. Ese no nos comprime, nos quita las ganas, nos quita esa capacidad de creatividad, esa capacidad de ir hacia adelante, y tenemos que saber enfrentar todo esto en la vida. Si alguien me dice no, pues yo tengo que tener la fortaleza, la entereza, la confianza en mí mismo, de saber y de creer en mí mismo, y saber de que si alguien me dijo no, eso no me va a quitar mis ganas de seguir intentando, de seguir luchando por lo que yo he creído y estoy convencido que puedo, porque así me lo ha enseñado Dios, que puedo lograr en la vida. Amén. Y le dice el rey Saúl, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchachito, tú eres un cachorrito, eres un pipiolo, y eres un hombre de guerra desde su juventud. No hay forma, no puedes competir con él, no vas a poder. ¿No se parece tantas veces, hermanos, a las veces en que nos hemos detenido, nos hemos nosotros mismos desanimado y hemos dicho, sí, pues, creo que no, mejor lo dejamos ahí, más adelante? Postergamos, diferimos, y nuestra autoestima es golpeada, nuestra autoconfianza es golpeada, cuando creo yo de que esto era nada más pues un ataque a nuestra convicción. Y gloria a Dios que a pesar de que el mismo rey se lo dice a David, David no es afectado en ninguna manera. Es por eso que nosotros, como los hijos de Dios, que estamos destinados, según lo que Dios ha diseñado para ti y para mí, como propósito en la vida, a avanzar, a crecer, a conquistar, a prosperar en todo lo que emprendamos, tenemos que tener una autoestima, una autoconfianza muy sólida, muy fuerte, para que nada, nadie, ninguna circunstancia, ninguna aflicción, revés, tribulación, o lo que digan los hombres, o lo que diga el mundo entero, vaya a afectar nuestra convicción en lo que hemos creído y en lo que sabemos, según lo que Dios nos ha enseñado, que sí podemos obtener, alcanzar y lograr en la vida. Y eso hay que infundirle a nuestros hijos y a la nueva generación. Decirles que sí se puede. Tomará esfuerzo. Nada es fácil, nada es inmediato, nada es sencillo en la vida. Habrá sacrificio, habrá esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas, pero sí podemos hacerlo. Y eso es algo que tenemos que interiorizar y tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a las nuevas generaciones. Sí podemos lograrlo. Y todos nosotros hemos creído en el nombre de Jesús, que si Dios, nuestro Dios y Salvador, nuestro gigante poderoso está con nosotros, sí podemos.
Amén. Pero no solamente es una declaración basada en un entusiasta estudio de la Biblia, sino que acá hay un aspecto muy importante al cual vamos a llegar, que es el punto central de lo que quería compartir con ustedes esta noche. Pero sigamos. David le respondió en el verso 34, tu siervo, le dice a David al rey, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Hermanos, quiero reparar en algo que probablemente sea algo implícito, pero quiero decirles de que aquí no estamos hablando de un osito de juguete, no estamos hablando de un leoncito, de un lince, no estamos hablando de un cachorro, de un león, de un oso de anteojos. Hermanos, estamos hablando de un oso, de un león. Y yo me pregunto, ¿qué es más fácil para ti? ¿Qué es más fácil para un hombre, para un ser humano promedio, o para un guerrero, digamos? ¿Enfrentar a Goliat o enfrentar a un león? ¿O qué es más fácil? ¿Enfrentar a Goliat o enfrentar a un oso? ¿Cuál de las dos empresas es más difícil? David estaba aquí presentando sus argumentos y su experiencia de vida, su CV. Yo, le dice el rey Saúl, he enfrentado osos y leones. Yo no era un pastorcillo más. Lo mío no consistía simplemente en pastorear ovejas. Yo he enfrentado a peligros mayores. No una, no dos, no tres. Yo estoy preparado. Tengo y he desarrollado algunas habilidades y destrezas contra animales salvajes más fieros y peligrosos que un guerrero de 3 metros como el que tenemos al frente. Así que tranquilo, rey, no desmaye tu corazón. Así que el valor de David no solamente estaba basado en saber lo que a continuación dice. Dice en el 37, añadió David, Jehová Dios, tu Dios y el mío, en medio del cual estamos esta noche, porque en su presencia estamos, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. O sea, David no solamente era un hombre, muchachito, jovencito, pero el mejor preparado en todo Israel para esta empresa, para enfrentar un guerrero de esta naturaleza. Nadie como David en medio del pueblo había desarrollado en medio del desierto la habilidad de enfrentar un animal salvaje y tan fiero y poderoso que mataría a cualquiera como un león y un oso. David no era cualquiera, él ciertamente estaba absolutamente preparado y capacitado para esta empresa. Y si a esto le sumas que esa experiencia la había ganado, se había ejercitado, haciéndolo no a solas, sino que él caminó con Dios y cada vez que defendió sus ovejas y su rebaño, cada vez que enfrentó un oso, un león, los hizo huir o los mató y los asesinó, cada vez que lo hizo, dice David, lo hizo con Dios. Él caminó con Dios, caminaba con Dios, él luchaba de a dos. Él siempre lo hacía todo con Dios. Por eso le dice al rey Saúl, tranquilo, yo he matado osos y leones, pero lo más importante, Dios está conmigo. Él, ese Dios que me ayudó y que me libró cuando yo me peleaba
y me enfrentaba con un oso, un león, Él me ayudó, Él estuvo conmigo y me dio la victoria. Él va a hacer lo mismo ahora. Y este incircunciso va a ser como uno más. La fórmula está clarísima. Se conjuga un hombre absolutamente preparado y capacitado para la empresa, con una fe en el Señor enorme, lo cual dio como resultado una de las pasajes y una de las victorias más gloriosas que hombre o mujer que le ha creído a Dios en la Biblia ha logrado, y en lo cual nos gloriamos esta noche en el Rey David. Porque hay que tener valor, hay que tener fe, hay que haber caminado y haber tenido una experiencia de vida y de conquista y de victoria con el Señor para tener esta convicción que tenía David y presentarse delante del rey, que tenía detrás un montón de guerreros mucho más fuertes, expertos en la guerra que él, y que le haya dicho: tranquilo, rey, no desmaye tu corazón ni ninguno de ustedes, yo voy. Y no era pues un improvisado, no era una declaración entusiasta, no era un tipo que decía: bueno, ya, si me matan, me matan. No. David tenía una convicción y una confianza en que él podía derrotar ese equipo. Por lo que acabo de mencionar, estaba absolutamente preparado, ejercitado, tenía la destreza, la experiencia, la expertise, estaba absolutamente preparado más que nadie para enfrentar a Goliat. Pero sobre todo, él sabía que el mismo Dios que le ayudó a derrotar al oso y al león estaba con él. Y eso no puede ser fruto sino de alguien que camina con Dios, alguien que vive cada día con Dios. Gloria al Señor por la vida de David. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, yo me pregunto, ahora que Dios nos llamó, y cuando es fácil decirle a nuestros hijos: prepárate, estudia, instrúyete, aprende esto, aprende lo otro, para que estés preparado para el futuro. Y eso es bueno, es un buen consejo, en lo que yo trato de hacer con mis hijos, darles un buen ejemplo y poner en su corazón esa semilla de saber que hay un Dios, que Dios está con ellos, que Dios les va a acompañar y les va a ayudar siempre, pero que ellos tienen que hacer su trabajo, tienen que ser hombres y mujeres esforzados y valientes, y tienen que estudiar, y tienen que prepararse, y tienen que leer, y tienen que atreverse, como se atrevía David, a enfrentar al oso y al león. Y yo me pregunto, ¿y nosotros, hermanos, que Dios nos llamó? ¿No estará Dios expectante, esperando a que nosotros finalmente comencemos a dar pasos firmes en nuestro proceso de crecimiento y de transformación, para que de una vez por todas se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, y todas aquellas obras que Dios tiene predestinadas para que nosotros las hagamos, se hagan de una vez, y que no se hacen hoy porque no estamos listos y no estamos preparados, porque seguimos distraídos y creyendo que con haber creído que hay un Dios y haber confesado a Jesús es suficiente, y no entender de que estamos, repito, inmersos en medio de una batalla espiritual, que hay muchísimo por hacer para el Señor y para su reino, y que hay un propósito, hay un destino grande para cada uno, o sea, que hay obras, hechos que están destinados y preparados solamente para que cada uno de nosotros de manera individual y particular las hagamos, pero que no las podemos hacer y no estamos listos porque no estamos preparados. Creo que es tiempo de empezar a ver el futuro, de empezar a creer que sí podemos, de prepararnos para que cuando Dios nos llame, para que cuando Dios se nos presente un Goliat o muchos pueblos en contra nuestra, estemos lo suficientemente preparados
como lo estuvo David, para enfrentar esos retos grandes con éxito. Porque yo he creído que si Dios está conmigo, entonces puedo conquistar y puedo ganar. He creído que sí es posible. Porque si Dios está conmigo, entonces al que cree, todo le es posible. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de terminar, porque he compartido esto solamente para que ustedes puedan luego, con la Biblia y con el Espíritu Santo, puedan seguir pensando, meditando, estudiando y trayendo esta palabra al día de hoy, bajándola a la vida de cada uno y que puedan ustedes seguir concluyendo y llegando a conclusiones divinas y celestiales y que esto nos dé ahora, esta noche, un nuevo impulso hacia adelante para seguir creyéndole a Dios. Amén. Pero antes de terminar, dice que en el verso 39, y ciñó David su espada porque en el 38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Pero ¿qué le dijo a David, al rey Saúl? No, yo no puedo con este casco, con estas cosas. ¿Por qué? Porque nunca lo practiqué. O sea, hoy que me voy a enfrentar a Goliat y que estoy convencido de que lo puedo derrotar en el nombre de Jehová de los ejércitos, pero no me pongas este casco y todo este fierro encima y todo este peso, porque yo nunca he peleado así. Y no es momento hoy de empezar a practicar con esto. No, hoy yo voy a hacer lo que yo sé hacer. Y él era un experto en otro tipo con otro tipo de armas. Un experto con otro tipo de armas. No con una espada, ni con toda la armadura que le querían poner encima. Entonces, eso también me da que pensar, ¿no? Porque nosotros tenemos que descubrir para qué somos buenos. Porque Dios ha puesto ciertamente dones y talentos en cada uno de nosotros. Y tenemos que persistir e insistir en aquello que nos gusta hacer, en aquello que sabemos hacer, en aquellas habilidades y destrezas que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras manos, y persistir y afinarlo y depurarlo y tratar, en el nombre de Jesús, de ser lo mejor que podamos en aquello que Dios nos ha enseñado. Y Dios ha puesto como talento en cada uno de nosotros. Y simplemente David dice, pues no voy a hacer algo que nunca practiqué ahora, ¿no? Ahora, ¿no? Es como el otro día escuché, ¿no? A un experto en marketing, decía, a los 20 años probablemente una persona puede cambiar de vocación, de oficio, de profesión, a los 30, intentar hacer otra cosa, una segunda cosa, y seguir aprendiendo, porque el ser humano tiene que seguir aprendiendo. Pero decía este experto, pero si tienes 40, 50 años, y tú eres experto o sabes hacer algo, ya no migres, no cambies de profesión, no cambies de rubro, y más bien insiste y persiste en ello, prepárate, sigue aprendiendo y trata de ser lo mejor. Así que, pues por eso David decía, nunca practiqué esto, hoy no lo voy a hacer. Y me encanta que cuando dice la escritura ahí, que David va adelante, ¿qué hace? Dice que agarra 5 piedras lisas del arroyo, y lo mete en su saco pastoril y se va a enfrentar a Goliat. O sea, no agarró un montón de piedras, agarró 5. Él sabía que con una de ellas era suficiente. Y no eran cualquier piedra. Agarró 5 piedras lisas del arroyo. Creo yo, calculamos, que por el resultado glorioso que ustedes seguirán leyendo, y probablemente la próxima semana, si Dios quiere, sigamos escudriñando juntos, creo que David sabía lo que hacía. Era un experto
en lo que hacía. Y creo yo que como hijos de Dios, escúchame, hermano, hermana, si tú has creído en Jesús, si Dios te tomó por hija, por hijo, si en verdad tienes el Espíritu Santo en ti, si en verdad has creído en Jesús, entonces hagamos, pues, el mejor intento, el mejor esfuerzo para ser los mejores hijos de Dios, las mejores hijas de Dios, los mejores siervos del Señor Jesucristo, porque Él se lo merece. Creo que Él se lo merece. Y vuelvo a decir lo que no me cansaré de decir. Jesús, mi precioso Jesús, es digno de todo sacrificio. Él lo vale todo. Amén. Gracias, hermanos, por su paciencia. Gracias por seguir estudiando esta Biblia. Gracias por seguir buscando el rostro de Dios. La Biblia dice, buscad a Jehová mientras podéis hallarlo. Amén. Y por la gracia de Dios estaremos el próximo miércoles nuevamente aquí. Gracias por compartir este mensaje a todos sus contactos y amigos con la fe respectiva de que muchos necesitan escuchar en Cristo Jesús que Dios le ama a uno y que si Dios, poderoso gigante, está con nosotros, a pesar de lo que sintamos, de lo que veamos o de lo que vemos, la victoria está muy cerca para ti y para mí, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano, hermana. Chao, nos vemos.